Dios me los bendiga en esta noche. Amén. No sé si es que ese primer cántico que ella cantó, como que me siento como compungida, porque es que el Señor se merece toda la gloria y toda la honra. Tengo calor. Yo también. Ahorita me da frío. Vamos a orar para comenzar el estudio bíblico número 17, a donde dice el poder del Espíritu Santo en los creyentes. ¿Ok? Voy a orar. Amantísimo Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por el privilegio, Señor, primeramente que tú me das para exponer esta enseñanza. Te pido, Señor, que tú me des gracia, que me des sabiduría y que me des unción, Señor, para transmitir esta palabra, Señor, que tú has puesto en mis manos. Soy solamente un vaso, Señor. A ti siempre te daré toda la gloria y toda la honra porque tú te la mereces, Señor. Te pido, Señor, que nosotros aclaremos nuestras mentes y nuestro corazón para recibir lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. La base bíblica hoy se encuentra en Hechos 3, del 1 al 26. El pensamiento central, ¿me lo puede leer alguien? La fidelidad de Dios a realizar un milagro es salvar al pecador y darle vida eterna. ¿Qué tú entiendes por eso? Dime algo sobre eso. Pues, Señor siempre es fiel, primeramente, Él no cambia. Entonces, los milagros de Él es para enseñar a otros que sí, hay perdón de los pecados y que sí, hay una vida eterna donde nosotros vamos a poder alcanzar mientras estamos bien delante del Señor y darle todo y entregarle todo a Él, porque Él es merecedor de toda la gloria. Ok, el texto audio, ¿me lo puede leer alguien? Anita. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Amén. La introducción, yo no usé la introducción del libro. Siempre me gusta estar buscando y agajo un poquito de aquí y un poquito de allá. Y encontré algo que decía otro día más. Pero yo le puse también palabras mías al otro día más. Quiero que ustedes como que se metan dentro de la lección y como que ustedes puedan vivir lo que estaba ocurriendo en aquel lugar. Okay? I want you to go into it. I'm a very imaginative person. A mí me gusta indagar, buscar y meterme en la situación para después entonces yo sacar algo de ahí y decir, oh, por eso fue que pasó esto y esto. Ok. Era otro día más. El sol apenas se levantaba y como siempre, unos brazos familiares levantaban al hombre cojo desde su lecho. No caminaba, no corría, no entraba al templo como los demás, solo esperaba. Lo llevaban a su lugar habitual,
día tras día, frente a la puerta llamada la Hermosa, irónicamente hermosa para algunos, menos para él. Aquel lugar era un lugar sagrado. Cada día transmitaban por aquel lugar personas piadosas. Un sitio donde los hombres oraban y ofrecían sacrificio y buscaban a Dios. Pero este hombre era solo una esquina del camino. Su vida no tenía altar ni incienso, solo manos extendidas pidiendo limosna día tras día. Otra moneda pedía y otro gesto automático le daba la moneda otro día más. Los sacerdotes de aquel lugar pasaban envueltos con sus vestimentas y su liturgia y ni se detenían. Los sacerdotes, personas altivas y acomodadas, ni lo miraban. Los fariseos, con sus mantos largos y sus oraciones públicas, se mantenían a la distancia porque se preguntaban, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Tal vez oraban por él desde lejos, pero nadie se detenía realmente. Nadie esperaba que algo cambiara, ni siquiera él. Era una rutina, levantarlo, llevarlo, dejarlo, sentarlo y esperar hasta que la noche cayera. Viviendo de las obras espirituales de otros, otro día más. Pero lo que no sabía era que ese día en particular, Dios sí lo había visto como todos los días, pero ese día no iba a ser un día igual. Y lo que parecía una mañana común sería el comienzo de una historia extraordinaria que throughout centuries se está hablando de ella. Ahora comenzamos con la clase. En este lado, me gustaría que alguien me leyera de Hechos 3:1 a 3:5. Hechos 3:1 a 3:5. Sí, léelo, vamos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Sigo? Sí, hasta el 5. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, mira. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Hasta ahí. Como le dije anteriormente, era una tarde común en Jerusalén. Alrededor de las 3 de la tarde, en la Biblia dice la hora novena, que es las 3 de la tarde para nosotros. Era un momento a donde se iba a orar al templo. Pedro y Juan, ya reconocidos entre los discípulos y unidos por el Espíritu Santo, a pesar de las personalidades tan distintas entre estos dos, subían a ese lugar para adorar a Dios. El éxito vivido en Pentecostés no había disminuido su vida devocional. Todavía ellos seguían las tradiciones judías de la oración. Al contrario, mantenían la oración
como base del ministerio, usando ese tiempo ahora como un punto estratégico para predicarle a las multitudes que estaban allí. Cerca de la puerta llamada La Hermosa se hallaba un hombre cojo de nacimiento, que cada día lo llevaban allí y lo dejaban. Los mendigos elegían ese lugar porque sabían que era un ambiente religioso. Y la gente religiosa tienden a ser un poquito más sensibles, ¿verdad?, con las personas y pagaban más dinero. Especialmente los fariseos, que les gustaban que las personas los vieran por las aldeas orando y dando dinero. Si ustedes recuerdan, en los evangelios está allí una historia de un fariseo y un otro hombre, ¿verdad? El fariseo le decía a Dios en su oración: te doy esto, te doy mis diezmos, le doy a los pobres, le doy. Y solamente el otro que estaba allí decía: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Esta puerta era famosa por su belleza, adornada con bronce pulido, recubierto de plata y oro. Medía aproximadamente 82 pies de alto por 75 pies de ancho, unos 25 por 23 metros. Tuve que yo calcular eso. Y según el historiador Josefo, era una de las puertas más importantes de aquel templo. Este hombre estaba cerca del lugar del encuentro con Dios, pero aún lejos, bien lejos de experimentar su poder transformador. Recibía monedas, pero no recibía esperanzas. Veía pasar a los sacerdotes, los fariseos, los adoradores, pero nadie se detenía en su rutina de miseria. Hasta ese día que Pedro y Juan iban a ir al templo y, tocados por el Espíritu Santo, se detuvieron. Y Pedro le dijo: míranos. Míranos. Él no solo buscaba la atención para que lo mirara, su atención física, pero él quería preparar el corazón de este hombre, porque algo iba a ocurrir allí. La sanidad y la restauración que solo Jesús le podía dar a través de Pedro y Juan. Vamos a leer Hechos 3, 6 y alguien en el medio lo puede leer. Hechos 3, 6. Hechos 3, 6 y 7. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Durante la sanidad del cojo de nacimiento, vemos ahí 3 protagonistas. ¿Quién me puede decir que eran los 3 protagonistas que vemos ahí en ese versículo? Obrando. Pedro, ¿quién más? Juan, El enfermo, ¿quién más? el Espíritu Santo. Y Dios. Dios, quien es la fuente del poder sanador, estaba allí. Pedro y Juan como instrumentos humanos que Dios los iba a usar. El hombre necesitado, ese cojo, era cojo desde su nacimiento. Pedro, al verlo pedir limosna, declara que él no tenía plata ni oro, pero que tenía algo que era más valioso, y se lo iba a dar en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y le dijo: levántate y anda. Este nombre
en quien Él usó para ese milagro no es una simple fórmula, sino la señal de que el milagro se realizara con el poder y la autoridad de ese nombre, del Maestro de Nazaret, a quien el cojo probablemente lo había visto, había oído de él. Usted no se pone a imaginar cuando leyó esta historia, ¿cuántas veces Jesús lo hubiera pasado por el lado? Él estuvo 40 años allí trayéndolo todos los días sentado. En alguna ocasión Jesús lo tiene que haber visto, pero no era el momento. Y eso lo voy a decir más adelante, ¿ok? Era también una muestra de la lealtad de los apóstoles a exaltar a Cristo antes un pueblo que ya lo había rechazado. En este milagro se combinan tres elementos indispensables. El primero, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es la llave que abre el poder divino. La fe, la confianza en que Dios puede y quiere obrar. La acción, Pedro toma al hombre de la mano derecha y lo levanta, y al instante esos tobillos enderezaron, ese pie tomó fuerza y él brincó, saltó. Así el milagro no solo fue físico para ese hombre, sino también él glorificaba a Cristo, y es evidencia que su autoridad sigue operando a través de sus siervos, que somos usted y yo. Eso no paró ahí. Usted y yo tenemos el mismo poder que tenía Pedro, Pablo, todos los apóstoles, Juan. Okay. La iglesia de hoy, aunque no siempre tenga abundancia de recursos materiales para darle a la gente allá afuera, nosotros poseemos algo más valioso, y es el poder y la autoridad del nombre de Jesús, que todo lo hace posible. Como Pedro y Juan, estamos llamados a reconocer la verdadera necesidad de las personas. Cuando aquí se paran personas a que oren por ellos, yo estoy seguro que mis hermanitas no sabían un día por algo que yo estaba pasando, pero unas palabras que me dijo, una palabra nada más, fue suficiente para ayudarme a pasar ese día. Pero, ¿quién se lo reveló a ella? El Espíritu Santo. Ella no lo sabía, porque yo no soy de las que vengo aquí y digo todo lo que me pasa. Yo soy de las calladitas, yo se lo digo a aquel. Pero aquel se lo reveló a alguien, y con una palabra que me dijo, fue suficiente to make my day. Okay? Y actuar confiado en Cristo, unir fe con acción y usar cada oportunidad para exaltar a Jesús, produciendo testimonios que transforman vidas y glorificar a Dios. Tengo un testimonio chiquitito, pero no es mío. Se lo voy a coger prestado a mi yerno y a mi hija. Mi hija y mi yerno, en su trabajo, cuando cerró la fábrica, a ella se la llevaron para otra fábrica que había de las mismas y le ofrecieron una plaza y ella la aceptó. Ella dijo que estaba bien y recogió su familita y se fue para Independence, Kansas. Allí no hay nada, porque yo he ido allí, ¿ok? Pero allí está la planta. Y un día ellos se fueron a desayunar. Él no conseguía trabajo. Ella tenía trabajo, pero él no conseguía trabajo. Se fueron a los dos a desayunar en un restaurancito. Y Richard es el tipo de persona que se fija en todos sus alrededores. Y veía una señora que cada rato se estaba sobando esas rodillas.
Y él comía y le decía, Michelle, parece que esa señora está con mucho dolor, porque cada rato venía y se sobaba la rodilla. Antes de irse, él le dice, Michelle, no me puedo ir de aquí sin orar por esa señora porque tengo una inquietud bien grande con ella. Ok. Ella le dice, pero yo no sé hablar inglés, so tú hablas inglés. So ella se le acercó y le dice, ma'am, we're Christians and we noticed you were touching your leg. Are you in pain? Ella le dice, estoy con un dolor tremendo. Le dice, would you like us to pray for you? Allí mismito en el restaurante se arrodilló Richard y Michelle y oraron por la señora. Pero ese no era el asunto que Dios quería tratar allí. Richard no tenía trabajo. Richard no sabía quién era ese señor. Michelle menos, no tenía apenas un mes viviendo allí. Y sale que era el millonario del sitio. ¿Ok? Este señor, a través de esa oración y de eso que ellos hicieron con él, le montó un restaurante. Y por los próximos 12, 11 años, algo así, ¿verdad? Él le costeó todo y ellos lo que hacían era que le pagaban para atrás de sus ganancias y tenían su propio negocio. Dios obró en senderos misteriosos. Tu milagro llega cuando menos tú lo esperas. Recuerda, Cristo es la llave que abre tu milagro. ¿Me pueden leer Hechos 3:8? Aquí en este lado, ahora. Hechos 3:8. ¿Quién me lo lee? Rapidito. Ok. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Can you put the video now? Thank you. En lo que él lo encuentra. You got it? Okay. Go ahead. Thank you. The sound. Una limosna. Una limosna. Por favor. Míranos. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
En Hechos 3:8 nos muestra unas reacciones frente a este milagro. El hombre que había sido cojo desde nacimiento, al instante de ser sanado, se levantó en un salto, expresando la palabra griega exalomenos. Comenzó a caminar y entró con Pedro y Juan al templo, andando, saltando y alabando a Dios. Después de 40 años, ese hombre pudo, por la sanación a través de Pedro y Juan, entrar y adorar a Dios. Aleluya. Aleluya. Este milagro provocó una reacción inesperada y sorprendente. Más de 40 años sin poder caminar. Y ahora, literalmente, la profecía de Isaías 35:6 dice: entonces el cojo saltará como un ciervo. Su júbilo, su gozo no era solamente físico, pero también era un gozo espiritual que tenía. Se cumplió lo que el profeta Isaías dijo. Reconoció inmediatamente a Jesús de Nazaret como el autor divino del milagro. Y aunque agradeció a los apóstoles, entendió que la obra venía directamente del Dios de los cielos, el único digno de alabanza. Su gratitud fue genuina, espontánea y sin necesidad de darle instrucciones. Este pasaje enseña que un milagro auténtico despierta asombro, alegría y adoración sincera, y es evidencia de la obra directa de Dios en la vida humana. Como yo le dije, a mí me gustan las cosas visuales. Pasa al frente. No le voy a pedir quién pasa. Pasa al frente. Como me estás mirando para el otro lado. That's what you get. That's what you get. Ella escondiéndose para otro lado, para que no la vean. El que me mira para el otro lado, lo agarro. Véngase. ¿Tienen números al frente? Sí. Ok, pónganse en orden. Uno. El primero, léelo. Esperar lo inesperado. Enséñaselo a ellos. El cojo estaba esperando lo inesperado. 40 años esperando un milagro, y ese día fue su día. Lee lo que está dentro. Dios obra de formas sorprendentes en la iglesia. Amén. Yo no sé qué milagro tú le estás pidiendo a Dios, pero tu día va a llegar. Te puedes quedar con él. Júbilo genuino. La alegría verdadera nace de la gratitud a Dios. Y yo sé que tú tienes mucha gratitud hacia Dios. Reconocer el autor. Todo milagro viene de Dios, no de las personas. Amén. Amén. Yes. Inspirar a otros. Los testimonios fortalecen la fe de todos. Amén. Eso es verdad. Y yo sé que tú testificas de todas las cosas de Dios. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. Ok, ya sé. Cumplimiento de su palabra.
Dios sigue cumpliendo sus promesas hoy. Amén. Dios nunca cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y Él cumple sus promesas. Con eso, pues cumplimos con el objetivo 1 del libro, donde dice entender que Dios tiene propósitos cuando obra un milagro. De este lado, alguien que me lea Hechos 3:9. De este lado, ok, léelo. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombros y espantos por lo que le había sucedido. Imagínese 40 años sentado allí. ¿Cuánta gente lo veían día tras día tras día? Y se asombraron cuando vieron este hombre caminando, brincando, saltando, gritando de la alegría que él llevaba por dentro. En este pasaje, el milagro de la sanidad del cojo provocó 3 reacciones. La primera fue, el hombre sanado, lleno de gozo, caminaba, saltaba y se aferraba a Pedro y a Juan, expresando su gratitud y adoración a Dios de manera visible y contagiosa. Yo me imagino, pero no le quiero sacar el brazo a nadie, que era con Pedro y Juan, así, porque él mismo no podía creer. Él se miraba y él decía, estaba asombrado, 40 años sin poder caminar. Y para él era otro día más, pero ese era el día que Dios escogió para su sanidad. Segundo, los adoradores judíos, aunque creyentes en Dios y fieles a sus tradiciones, no pudieron ignorar lo que veían con sus propios ojos. El mismo hombre que antes le pedía limosna junto a la puerta de la hermosa, ahora alababa a Dios con una libertad que ellos no podían creerlo. Tercero, los curiosos, siempre están los curiosos, ¿verdad? Usted no ha visto los curiosos que siempre en casa hay un dicho que cuando vemos un cajo de policía que ha detenido algo, la nena mía dice, chisme, chisme, y todos estamos mirando a ver qué pasa, ¿ok? Los curiosos y testigos no podían negar la evidencia, pues conocían bien al mendigo y lo veían transformado ante sus ojos. No ha habido una persona que usted conoce y cuando conoce al Señor y lo vuelve a ver de nuevo dice, pero eso no es la misma persona que yo conocía antes. ¿Qué cambio? ¿Qué cambio ha dado? Pues esa transformación era física para él. Lo que los llenó de asombro, admiración y creó en ello un cierto temor reverente. Este momento se convirtió en un testimonio público e innegable del poder de Dios. ¿Qué es un temor reverente? Bueno, yo tengo aquí 3 ejemplos que le voy a dar. El primero es que voy a usar en Génesis 32:7. Es sobre Jacob. Si usted se recuerda en la historia, Jacob usurpó la primogenitura de su hermano Esaú. Y tuvo que huir porque lo iban a matar. Tuvo muchos años fuera de su casa, pero decidió regresar. Cuando regresó, se encontró con el ángel. Ahí fue cuando Dios le cambió su nombre a Israel. Pero él usó una táctica para ver cómo su hermano estaba con él. Mandó primero una de las esposas, todos los camellos, todo lo que tenía. La preferida la dejó para lo último, ¿ok? Entonces, Jacob y Esaú
Jacob temía acercarse a Esaú con 400 hombres. Este temor lo llevó a depender completamente de Dios, humillándose en oración y reconociendo que su protección solo venía de él. Este es temor reverente. Israel en el Sinaí. En Éxodo 19:16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte. La presencia de Jehová estaba allí. Y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en aquel campamento. Temor, esto produjo temor reverente de parte de ellos. Israel en el Sinaí. El pueblo presencia truenos, relámpagos, una nube espesa y un fuerte sonido de trompeta mientras Dios desciende sobre el monte. El impacto de esta manifestación provocó en ellos temor y reverencia. Ahora viene Pedro, Juan y Santiago, que se encontraban en Lucas 9:35 en un monte con Jesús, el monte de la transfiguración. La transfiguración, Pedro, Juan y Santiago ven a Jesús transformado y oyen la voz de Dios desde las nubes diciendo: este es mi Hijo amado, al él oíd, llevándolos a un temor reverente. En todos estos casos, la interacción con la presencia de Dios provoca temor reverente y dependencia de él, ya sea Jacob ante Saúl, Israel ante el Sinaí o los discípulos ante la transfiguración de Jesús. La manifestación de Dios lleva a reconocer su poder, su gloria, su autoridad y produce en nosotros reverencia, asombro y obediencia. Ahora vamos a Hechos 3 del 11 al 15. Lo voy a leer yo. Y teniendo aiciados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónico concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaste al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Después de la sanidad del cojo, mientras el cojo se aferraba a Pedro y a Juan, no los quería soltar, una multitud asombrada se unió en el pórtico de Salomón. Dios había preparado ese escenario. El milagro no fue un fin en sí mismo, sino el antesala para presentar el mensaje de salvación. Ocurrieron dos cosas. El cojo fue sanado, pero esto fue solamente para atraer la atención de todos aquellos que estaban allí y que ellos pudieran escuchar la palabra de salvación. Pedro, sin permitir que la atención se quedara en ellos, redirigió toda la gloria a Jesús, el autor de la vida, con dos preguntas
retóricas. ¿Por qué os maravillaos? ¿Por qué se sorprenden? ¿Qué pasa? ¿Y por qué nos miran a nosotros? ¿Por qué me miras a mí si yo solamente soy un discípulo? Esto llevó a la multitud a reflexionar, dejando claro que no fue por poder humano ni por piedad propia. Les recordó a ellos que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob había glorificado a su Hijo y conectó el Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto a través de Jesús. Confrontó su responsabilidad en la entrega y rechazo de Jesús, a quien prefirieron sustituir por un asesino. Si ustedes recuerdan, le dieron a escoger Barrabás o Jesús, y ellos se quedaron con Barrabás. Prefirió sustituir por un asesino y subrayó la paradoja divina, que es el autor de la vida murió para dar vida, pero Dios lo resucitó, confirmando que es el santo, justo y salvador. ¿Qué cosa? Que el autor de la vida murió para darme vida a mí, a ti y a ti. Tuvo que él morir para que yo estuviera vida. En resumen, el milagro abrió la puerta, el mensaje apuntó a Cristo y toda la gloria se la llevó el Creador de los cielos y la tierra. Aleluya. Aquí se cumplió el objetivo 2, saber que es necesario la fe cuando se ora por alguien. Alguien en el medio que me lea Hechos del 3, 16 al 19. Sí, léelo. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Hasta cuándo? Hasta el 19. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pedro, viendo la multitud asombrada, le preguntó por qué se maravillaban y por qué ponían los ojos en ellos. Su objetivo era quitar toda atención de sí mismo y dirigirla a Jesucristo, el verdadero autor del milagro. La sanidad del cojo no fue por fuerza humana, sino por la fe en el nombre de Jesús. Una fe que lo restauró por completo. Pedro les recuerda que aunque actuaron por ignorancia al entregar a Jesús, cumplieron así lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. Tenía que haber pasado así. No había de otra manera. Es como cuando a José lo vendieron. Tenía que haber ocurrido así, porque en el futuro iba a haber una hambruna y ellos iban a tener que buscar comida de algún lado, y allí estaba José. Eso quiere decir, algo malo, sale algo bueno de ese algo malo. Por eso es que él había un propósito. Por eso es que Pedro les recuerda a ellos que aunque ellos actuaron en su ignorancia al entregar a Jesús, pero cumplieron así con lo que Dios había anunciado
por medio de los profetas, que el Mesías sufriría. Tal como Isaías lo profetizó antes, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos sanados. Finalmente, Pedro los llama al arrepentimiento y la conversión para que sus pecados fueran borrados y vinieran tiempos de refrigerio de parte del Señor. Así como Pedro no aceptó la gloria para sí mismo, la iglesia hoy debe recordar que todo milagro, provisión o victoria viene por el nombre de Jesucristo. No son por programas, no son por talentos o carismas humanas. Es por Jesucristo. Toda la gloria le corresponde y le pertenece a Él. En tiempos de necesidad, debemos seguir creyendo que el poder de Cristo es suficiente para sanar, restaurar y salvar. En tiempos de bendición, debemos ser diligentes en devolver toda la gloria a Dios y no construir fama espiritual alrededor de personas. En la misión, así como Pedro aprovechó el milagro para predicar, la iglesia también debe de aprovechar cada oportunidad. Un testimonio, una respuesta de oración, una sanidad para anunciar el evangelio. Siempre hay oportunidad. Y Dios muchas veces la proporciona y nosotros las dejamos pasar. Alguien que esto lo voy a leer yo. Okay. Hechos 4 del 8 al 14. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera que haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificáis, él le está hablando a los jefes del Sanedrín ahí. Y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro en ese momento, lleno del Espíritu Santo, habla con valentía ante los líderes religiosos, afirmando que la sanidad del cojo fue hecha en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ellos crucificaron y Dios resucitó. Declara que Jesús es la piedra rechazada que se convirtió en la piedra angular. Aquí hay contratistas. Por lo que yo tengo entendido, hermano Alberto, la piedra angular es la que aguanta todo el edificio, ¿verdad? Es the beam. Es la que lo aguanta todo. Y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Los líderes, sorprendidos por la firmeza y claridad de Pedro y Juan, a pesar de no tener una educación formal, reconoció que había estado con Jesús. Hazte esta pregunta en estos momentos. ¿Quieres que reconozcan con quién andas?
Proverbio 3:3 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hay un refrán en el mundo que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Verdad que sí? Mi mamá decía eso. ¿Con quién ando yo? Amén. ¿Quién soy yo? ¿De quién soy yo? Amén. Átalas, que en tu rostro vean a Cristo. Porque como yo he dicho otras veces, hay personas que la tienen pero está cogiendo polvo. O la tienen solamente para momentos en que se encuentran en un aprieto, entonces la abren y leen un salmo. Otros por protección por la noche leen ese salmo, pero verdaderamente la tienen atada a su cuello. Llénate con esta palabra. Esta es la que te va a sacar de apuro. Esta es la que te va a decir cuando estás caminando incorrectamente. Esta es la que te va a dar vida. Frente a la evidencia del milagro, no podían decir nada contra ellos. Aquí se cumple el objetivo número 3. Dejarse usar por Dios para ejercer los dones espirituales. De este pasaje se desprenden 5 principios clave para la iglesia. La primera es, enfócate en Jesús. Todo mensaje y obra debe dirigir la atención a Cristo, no a los logros humanos ni a un ministerio. I hate to say this, pero algunas veces he oído que personas que son cristianas, lo único que saben hablar es, yo fui a tal sitio y pasó esto y esto y esto, pero nunca escucho, Dios me dirigió, Jesucristo me llevó. Como que toda la gloria quieren ser de ellos, lo que ellos hicieron, pero no fue ellos quien lo hicieron, fue Dios a través de ellos, ¿ok? Proclama la segunda venida. Así como Pedro recordó que Jesús regresara, la iglesia debe vivir con esa esperanza motivada a la santidad y vigilancia que Cristo viene pronto. Jesús exaltó como Señor presente. Jesús exaltado como Señor presente. Él reina ahora desde la diestra del Padre. Por lo tanto, nuestra fe y obediencia deben ser actuales y constantes, no postergadas al futuro. No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy. Si Dios te está inquietando a algo, hazlo hoy, no lo dejes para mañana. Mañana puede ser muy tarde. Imagínese que Dios le diga a usted, vete, habla de fulana y tal. Cuando tú vienes a ver, fulana y tal se murió. Y tú no le hablaste, no le dijiste nada. Ser instrumento de restauración. Aunque la restauración final vendrá con Cristo, hoy la iglesia puede traer restauración espiritual, moral y social a su comunidad. Estamos aquí para levantarnos las manos, cada uno. El día que yo tenga mis manos caídas, pues mi hermanita Miriam me las va a levantar aquí y mi hermanita Norma me va a levantar el otro lado para que yo siga adelante. Tenemos que ser instrumentos de restauración para cada uno. Escuchar al profeta prometido. Rechazar la voz de Cristo es apartarse de su pueblo. La iglesia debe ser sensible a su palabra y guiada por el Espíritu Santo de Dios. Valorar el privilegio del pacto. Así como Israel debía recordar su herencia,
la iglesia, que es usted y yo, debemos vivir consciente del pacto sellado por la sangre de Cristo, apartándose para Dios y cumpliendo la misión que Él le ha encomendado. Vuelvo y las repito, las 6. Enfócate en Jesús. Proclama la segunda venida. Jesús exaltado como Señor presente. Ser instrumento de restauración. Escuchar al profeta prometido y valorar el privilegio del pacto. I'm up to the last page. Okay. Conclusión. En este estudio vemos al Espíritu Santo obrando de manera poderosa a través de Pedro y Juan. Un hombre cojo de nacimiento es sanado en el nombre de Jesucristo, mostrando así que los dones del Espíritu no son para exaltar a los hombres, sino para glorificar a Dios. Amén. Todos los dones son para glorificar a Dios. Dios realiza milagros con propósitos claros, por amor, para librar a sus hijos de sufrimientos, para adoración, que los sanados le sirvan y den gloria a su nombre. ¿Cuántas personas no han sido sanadas y hoy en día no le están sirviendo al Señor? ¿De qué valió la sanación que le dio? Para testimonio, que los incrédulos al ver obras palpables crean en el Evangelio. Pedro enfatizó que el milagro no proviene de su poder personal, sino de la fe en el nombre de Jesús, el autor de la vida. Cada respuesta de Dios debe dirigir la atención hacia Cristo, evitando la gloria propia. Además, Pedro llama al arrepentimiento, recordando que el objetivo supremo de Dios no es restaurar tu cuerpo, sanarte, que un día se va a deshacer, vas a morir, sino salvar el alma, que es para una eternidad. La salvación es obra de la gracia divina basada en la redención de Cristo, pero requiere una respuesta humana, nacida de la fe producida por la palabra de Dios. En síntesis, Hechos 3 nos recuerda y nos enseña que los milagros son señales que apuntan hacia Cristo, que la gloria debe ir solamente a Él y que la meta final de Dios es nuestra salvación eterna. No es verdaderamente, es bueno quedar sano, porque si estás enfermo quieres sanarte, pero ¿de qué te vale que Dios te sane y tu alma se pierda? ¿De qué vale eso? Yo le había dicho al principio que ese hombre estuvo 40 años allí en la puerta de la Hermosa. Jesús murió aproximadamente 33 años, ¿verdad? Él iba mucho a Jerusalén. ¿Cuántas veces Jesús no pasó por el lado y lo vio? Y fue otro día más para ese cojo. Porque Él tenía un plan más grande. Él tenía un plan mejor. Si usted hoy en día no recibe lo que usted le está pidiendo a Dios, créame que es porque Dios tiene un plan más grande para usted. Yes. Aleluya. So, espere con paciencia. Espere con paciencia, porque tu milagro llega cuando tú menos te lo vas a esperar. Recuerda que Cristo es la llave que abre tu milagro. Dios te bendiga. Gloria a Dios.